Una de las principales razones del por qué las personas no compran propiedades es el pie de la propiedad. Y aunque cualquier solución es bienvenida para facilitar el pago del pie, la solución más rápida que buscan las personas es pagar con la tarjeta de crédito. Quédate y en este video te enseñaré por qué quizás pagar con la tarjeta de crédito el pie de la propiedad puede ser el error financiero más grande que estés cometiendo. Inversionistas, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario desde hace más de 6 años y director de mi empresa Real Inversiones. Puedes encontrarme en todas mis plataformas como Rubén Inversiones y en este canal te daré recomendaciones, te enseñaré sobre estrategias y te hablaré de oportunidades de inversión inmobiliaria en el mercado chileno. Si estás listo, invirtamos. Sé que es mucho más fácil pensar que una tarjeta de crédito bien usada es una herramienta para adelantar pagos futuros, sobre todo para mis compatriotas que vienen de Venezuela, y en Venezuela las tarjetas de crédito se manejaban de forma distinta, donde mientras más movimientos hacías en la cuenta, más cupo crediticio podías obtener y eso decía que tenías mejor perfil financiero. Y hasta cierto punto algo de razón tenía, pero no al 100%. Repito, para aquellas personas que vienen de Venezuela, donde quizás ya el crédito era casi inexistente y lo más cercano a los créditos eran los cupos de las tarjetas, entendíamos que los movimientos de las cuentas se hacían o eran propensos para demostrar que podías tener un perfil financiero para pagar, y pagar más significaba tener más cupo y así sucesivamente. Pero en Chile, que esto se maneja de forma distinta y donde sí existen créditos a largo plazo como el crédito hipotecario, repito, ya en Venezuela difícilmente podías tener créditos hipotecarios o créditos de consumo o crédito para empresas, solo cupos en la tarjeta de crédito, y los pocos créditos que existían eran a plazos de 3, máximo 4 o 5 años, lo mismo que acá de crédito de consumo, pero eran más que todos préstamos a corto plazo debido a que la inflación en Venezuela hacía que se perdiera el poder adquisitivo de esa deuda y con ello la deuda prácticamente se pagaba sola. Comenzabas a pagar unas cuotas y antes de terminar a 2-3 años de pagar, prácticamente con la inflación ya dabas casi nada y estabas cubriendo por completo el crédito, y es por eso que preferían aumentarte el cupo de la tarjeta, donde los intereses eran más altos y la obligación de pago era más inmediato, que darte un crédito a largo plazo como existen los créditos hipotecarios o créditos de consumo acá en Chile. Entendiendo esas diferencias, y explico estas diferencias para que se entienda por qué en Chile la evaluación para darte un crédito es distinta, y también por qué el uso de las tarjetas de crédito, que es el tema que nos trae acá, es lo más difícil para el pago del pie de una propiedad. Entonces, si entendemos cómo funciona y que son distintas economías y que el proceso de evaluación crediticia es distinto, así como la evaluación de cómo usamos las tarjetas de crédito, podemos entonces entender la razón de por qué pagar con tarjeta de crédito puede ser un error. Pero volvamos a Chile y hago esta diferencia. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces criticamos, y he visto cómo muchos compatriotas critican a los chilenos por no querer tener tarjetas de crédito o no querer usar quienes tienen las tarjetas de crédito para casi nada o ni siquiera pedir créditos. Y yo sé que los critican porque obviamente ellos vienen de otro proceso en el cual ellos han visto por generaciones a sus familiares cómo se han endeudado o han caído en problemas de liquidez grandes por ese uso de la tarjeta de crédito y también por el uso de esos créditos de consumo o créditos hipotecarios. Es por eso que ellos son un poco más recelosos a la hora de usar los créditos. Quizás para nosotros es más fácil criticarlos, pero estoy completamente seguro, y ya estoy más completamente seguro porque ya la rueda está girando, es decir, ya el tiempo que tienen muchos compatriotas en este país da para que se haga ya
una evaluación completa del perfil y del comportamiento de pago, algo que antes no se tenía. Recuerden que llegábamos como extranjeros, teníamos un perfil, la mayoría profesionales. Teníamos entonces el ingreso de un profesional sin las deudas de muchos chilenos como profesionales que adquieren deudas para pagar sus estudios universitarios. Entonces para los bancos éramos atractivos. Perfiles con ganancias profesionales sin ningún tipo de carga universitaria o deudas que por generaciones podrían venir arrastrando o malos comportamientos de pago. Es por eso que nos han abierto las puertas desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿por qué digo que ya la rueda está girando por completo? Porque el tiempo que tienen algunos extranjeros ya da para ver el comportamiento financiero que han tenido a través de los años, no en 1 o 2 años, sino a través de 7, 8 y hasta 9 años, y ya se está viendo el comportamiento de algunos extranjeros que están incurriendo en los mismos problemas que los chilenos incurren, de no pago de las tarjetas, de atraso, de refinanciamiento y de repactación de la deuda. Entonces, repito, esto nos ayuda a entender que quizás criticamos muchas veces las decisiones financieras de otros o no entendemos las diferencias entre las entidades financieras de los distintos países y queremos comparar manzanas con manzanas cuando no son manzanas sino peras. Entonces, manzanas con peras. ¿Por qué lo digo? En Venezuela, movimientos, tarjeta de crédito, cupos altos, mejor perfil. En Chile, movimientos, tarjetas de crédito, movimientos declarados y consolidados, tarjetas de crédito, pero a medida que tu cupo es más alto, entonces también tu carga es más alta y eso se resta de tu capacidad de endeudamiento. Vamos con un ejemplo para que se entienda. Recordemos que la capacidad de endeudamiento es el 35% de nuestros ingresos líquidos. Si nosotros tenemos obviamente un ingreso y el 35% es lo que podemos pagar en cuotas a un largo periodo en meses, ya sea a corto plazo, un crédito de consumo a 5 años o a largo plazo, un crédito hipotecario, más de ese 35% no lo deberíamos de tener ocupado en deudas. Esto significa que si sumo las deudas del vehículo, las tarjetas de crédito y otras deudas, y estas deudas sumadas hacen más del 35%, yo en teoría debería estar sobreendeudado, entonces no podría pagar todas esas responsabilidades y podría entrar en un proceso en el cual quede en mora. Ahora, ese es el ejemplo número 1, vamos con el ejemplo número 2. Vamos a imaginarnos que tú tienes una renta de 2 millones de pesos y que tu perfil para un crédito hipotecario a largo plazo dé para que te presten 120 millones de pesos. Pero tú tienes buenos movimientos en la tarjeta y has usado y has pedido cupos que los eleven cada vez más porque crees que este sistema se parece al de Venezuela y eso te va a dejar un mejor perfil financiero, pero no te das cuenta que ya tienes en tus tarjetas de crédito casi 20 o 40 millones de cupos disponibles. Ni siquiera estoy hablando de los que has usado disponibles. Y tú dirás, Rubén, ¿pero qué importan los cupos disponibles? Importan porque los cupos disponibles están a tu nombre y puedes irte mañana y gastar ese cupo si tú lo quisieras. Es decir, que ese dinero no lo puede usar la institución, lo puedes usar solo tú. Por lo tanto, si tú tienes una capacidad de préstamo de 120 millones, pero ya tu cupo es de 20 o 40 millones, así no lo hayas usado, si lo usas vas a pagar intereses de lo que usaste, pero ese es otro tema, pero así no lo hayas usado, yo no te puedo prestar para un crédito hipotecario 120 millones, porque si tú después que yo te presté 120 millones, entendiendo que la cuota que vas a pagar por esos 120 millones ocupan tu 35% líquido, pagadero a largo plazo, y después que yo te presté los 120 millones, tú vas y te gastas esos 20, 30 o 40 millones en la tarjeta de crédito, entonces ya no me debes 120 millones, me debes 140 o 160 millones y el pago de esas cuotas de la tarjeta de crédito sumado con el crédito hipotecario va a sobrepasar ese 35% de tus ingresos líquidos que solo pueden ser tomados como porcentaje máximo de tu renta para pagar en cuotas. En total o en conclusión estarías sobreendeudado. Entendiendo esto, lo que te quiero decir o explicar con estos ejemplos o a qué viene Rubén con toda esta explicación es sencilla. Las tarjetas de crédito son una carga. El cupo de las tarjetas de crédito disponibles ya te resta de tu capacidad crediticia, lo uses o no lo uses. Así que mientras más alto sea el cupo, menos dinero de ese 100% que te pueden prestar, te lo van a prestar. Entonces, ya entendemos por qué existe una diferencia entre
tomar los cupos e irlos aumentando y tener cupos que no sobrepasen 6 veces mis ingresos líquidos para que no esté considerado que tengo una gran carga en mis cupos. Si tus cupos llegan a un plazo sumado entre todas las tarjetas de crédito o casas comerciales, cualquier crédito, sumando todos los cupos, no superan 6 veces tus ingresos, estás bien. No importa, repito, si lo hayas usado o no lo hayas usado, está bien. Pero si superan 6 veces tus ingresos y llegan hasta 10 veces tus ingresos, sumando todos los cupos, o en un crédito de consumo llegas de 6 a 10 veces tus ingresos, un crédito de consumo tomado, entonces yo quiero que entiendas que ya lo más seguro es que estás sobre, obviamente, la capacidad de pago que puedes hacer mensual, y eso sí puede ser una negativa para tu crédito hipotecario. Ahora, volviendo al tema de por qué pagar con tarjeta de crédito o no el pie de la propiedad, y entendiendo ya el tema de los cupos, cómo me afecta o no para mi solicitud de crédito hipotecario, entonces vamos al tema que nos trae a la mesa, que es cuál es la diferencia entre pagar con tarjeta de crédito y no pagar con tarjeta de crédito el pie de una propiedad. Y bueno, voy a hacer una pausa porque antes de explicar el siguiente punto que voy a explicar, se vienen las justificaciones que he escuchado por docenas y cientos de ellas a través de años de asesoría inmobiliaria. Justificaciones como: es mejor gastarme ese dinero en el pie de una propiedad de la tarjeta de crédito que gastármelo en viajes. Justificaciones como: bueno, pero si me lo están vendiendo sin intereses, o sea, si puedo pasar la tarjeta de crédito para el pie sin intereses, no debe haber ningún problema. Otra de las justificaciones que también he escuchado mucho es: bueno, con eso acumulo millas y por eso prefiero usar la tarjeta de crédito para acumular millas. Y también otra justificación muy común que vivo escuchando es: bueno, es preferible pasar la tarjeta de crédito ya que no es mi cupo completo, tengo un cupo de 20 millones y solo estoy usando 15, y eso significa que no tengo un gran riesgo porque todavía me queda dinero ahí en la tarjeta de crédito, así que quizás para mi caso no aplica que sea malo usar la tarjeta de crédito. Les aclaro una de tantas justificaciones que escucho, pero esas son las más comunes, por si acaso esa era una de tus justificaciones de por qué no pagar con la tarjeta de crédito si existe el cupo y me lo están vendiendo sin intereses o acumulo millas o todo lo que nombré anteriormente. La respuesta a todas estas justificaciones es una explicación muy técnica, pero que te va a ayudar a entender a qué punto quiero llegar. La diferencia está entre qué es una deuda y qué es un gasto. Cuando iniciamos un proceso de compra con una inmobiliaria, si bien tenemos el compromiso de pagar el pie y esto lo firmamos a través de un contrato de promesa de compra-venta, yo quiero que entiendas que eso es una responsabilidad con la inmobiliaria, pero no es una deuda que adquiriste en el sistema financiero, a diferencia del pago con tarjeta de crédito, que sí es una deuda. Eso que adquiriste con la inmobiliaria es un compromiso de pago y es más un gasto, porque no te resta de tu capacidad crediticia, porque no está reflejado en los sistemas financieros y porque existen formas de salirse de ese gasto o de esa obligación de pago sin necesidad de perder más dinero o pagar más dinero o repactar aún más una condición económica o una condición de deuda más grande. Pero con la tarjeta de crédito sí. Si tú pasas la tarjeta de crédito y ya no puedes finalizar el pago, la única forma es repactando el acuerdo, refinanciando la deuda o obviamente teniendo que hacer el prepago completo de la misma. Es decir, del proceso de compra, que es un gasto, podemos negociar y salirnos, mientras que de la tarjeta de crédito, después que la utilizaste, ya no puedes negociar con el banco para salirte del proceso. Tienes que finalizar el proceso de la deuda que tengas con el banco, así termines el proceso de compra de la propiedad o no termines el proceso de compra de la propiedad. Eso es solamente un punto. Porque el siguiente punto, y no menos importante, es: a lo largo de los años pueden ocurrir muchas cosas. Cuando estamos con la inmobiliaria, estas cosas que ocurren podemos negociarla. Ejemplo, te quedas sin trabajo o pasa algo y puedes llegar a la inmobiliaria a negociar 2 o 3 meses quizás, y esto te permite ganar tiempo para luego regularizarte en los pagos.
Pero cuando tienes una tarjeta de por medio que has comprado con la tarjeta o pagado el pie con la tarjeta, no puedes negociar cuotas sin extender la deuda, sin generar más intereses o más costo total de la misma. Mientras que con la inmobiliaria podías pagar el pie en cuotas sin intereses y negociar en caso de no pago algunos meses, donde te van a recalcular el restante de la deuda, pero no te le van a agregar adicional al pie o te van a agregar intereses, mientras la tarjeta de crédito sí te los van a agregar. Además, si tú fallas en algunos pagos con la inmobiliaria, no va a haber ningún problema a la hora de tramitar el crédito hipotecario, porque eso no te dañó tu perfil financiero, porque tu relación era directo con la inmobiliaria. Mientras que si tú fallas con un pago de la tarjeta de crédito o comienzas a atrasarte con los pagos, eso significa que vas a tener un mal comportamiento financiero, y no importa si hiciste todos los pagos, ese mal comportamiento financiero te va a restar capacidad crediticia a la hora de tramitar un crédito hipotecario. Es decir, yo pagué 36 cuentas con la inmobiliaria y fallé en una o me atrasé en una, pero llegado al crédito voy a ir perfecto porque esto no lo supo el banco. Mientras que si tuve 36 cuotas con la tarjeta de crédito pagadas a la inmobiliaria ya cobró su dinero y tú eres el que tiene el comportamiento directo durante esos años con el banco. Aunque tienes un proceso a futuro, pero tienes las relaciones con el banco, y cuando comiences a fallar o a atrasarte con los pagos, adivina, eso te va a restar porcentaje y evaluación crediticia. Además, otro punto importante que debes tomar en cuenta es que la inmobiliaria, cuando tú compras, ya sea entrega inmediata o entrega futura, ya va a recibir su dinero al contado, es decir, de una vez. Mientras, eso va a depender igual del acuerdo que tuvo la inmobiliaria. Si la inmobiliaria dijo, dame un acuerdo de 12 cuotas y cobra al cliente 12 cuotas, y a mí me pasas en 12 cuotas, pero ya es un acuerdo interno entre la inmobiliaria y el banco, pero tú sí vas a tener la tarjeta ocupada desde el momento 1 que la usaste. Si la pasaste por 15 millones y tu cupo era 16, tienes los 16 millones ocupados, y en caso de tener una emergencia, que es cuando debiste utilizar la tarjeta, aunque no debería utilizarse para emergencia, debe tener un colchón de emergencia, pero sabemos que la mayoría no lo tiene, pero es cuando debiste utilizar la tarjeta, ¿cuánto tiempo te vas a quedar sin el cupo disponible porque lo tienes ocupado casi en 80, 90 o quizás el 100%? Entonces, repito, no es lo mismo tener las tarjetas liberadas e irle pagando a la inmobiliaria que tener la tarjeta ocupada durante un año, año y medio, 2 años, e ir bajando por cuotas lo que tienes ocupado. Y lo más seguro es que cuando se usa la tarjeta vas a ir y subir y la vas a ocupar y vas a volver a entrar en ese juego. Si no vas restando las cuotas a medida de que vas desocupando esas cuotas con la inmobiliaria, entonces significa que llegas al finalizar el proceso de compra con todavía el cupo de la tarjeta casi tomado en totalidad, porque solamente venías pagando la inmobiliaria, pero al mismo tiempo ibas usando la tarjeta en tu día a día. Y esto significa que vas a llegar con el cupo de la tarjeta casi ocupado, y eso te resta capacidad crediticia, como lo expliqué en los ejemplos anteriormente, para tu crédito hipotecario. En conclusión, te voy a hacer solamente una recomendación después que te expliqué todo lo anterior para pagar una propiedad con tarjeta de crédito. Y la única recomendación que te voy a decir es: no lo hagas. La mayoría de veces he visto este proceso cantidad de veces, cantidad de asesorías por cientos de personas que han creído que es una facilidad y se ahogan entre el pago de las tarjetas de crédito y el pago al mismo tiempo del crédito hipotecario, cuando debieron iniciar un proceso de compra sin cuotas de intereses con la inmobiliaria, liberan el pago del pie y luego solo tienen la responsabilidad del crédito hipotecario. Pero imagínate tener prácticamente toda tu vida endeudado con tarjeta de crédito hipotecario solamente por querer tener la inmediatez. Y esto es alarmante lo que te voy a decir, pero puedes comunicarte con los bancos, y quienes tienen contacto con los bancos sabemos que es la mayoría de las personas quienes hacen este proceso de compra de esta manera: tarjeta de crédito y crédito hipotecario de inmediato, para la facilidad de porque puedo pagarlo y porque necesito la propiedad y no quiero pagar el arriendo a otro. Y solo basado en eso toman la peor decisión financiera y terminan empeñando su vida a solo finalizar su vida con una propiedad, o con solamente esa compra, o con problemas con el banco, porque pensaron que era la única alternativa que tenían. Cuando les dicen tienes una preaprobación y salen con esa preaprobación y les dicen puedes comprar esta propiedad con 10 millones y los ven disponible en la tarjeta de crédito y creen que es la única alternativa. Déjame decirte, inversionista, que no es la única alternativa que tienes, y es la carrera más fácil,
pero es la más difícil de correr a largo plazo y esto no termina después de la compra. Se vuelve un maratón a largo plazo por muchos años que tienes que llevar y después la vida se vuelve cuesta arriba. Así que mi recomendación te la hago es porque quiero estar de tu lado y porque quiero velar porque lo hagas de la forma correcta para que puedas seguir invirtiendo y para que no sea un sufrir la inversión inmobiliaria. Es un proceso muy bonito que si lo sabes hacer va a ser muy lucrativo y no es lucrativo al otro día como si estuvieras invirtiendo en algo. Voy a dar un ejemplo, como si compraras un Uber y lo pusieras a hacer, obviamente, carreras en el tráfico, pero si es un lucrativo a largo plazo, que si no es la inversión más rápida, es la más segura y la que te va a permitir tener un retiro digno y un buen patrimonio si no le vendiste tu vida a un banco a través de las malas decisiones financieras que tomaste. Así que ya sabes, inversionista, un tema muy importante y es un tema que quiero llevar a la mesa, pero que tú lo analices para que no cometas estos errores. Nos vemos en otro video de inversión inmobiliaria. Para esto necesito que le des like, te suscribas, actives las notificaciones y bueno, espero verte acá tomando mejores decisiones financieras para comprar propiedades. Saludos, inversionistas.